La obediencia va a la cabeza de todo en la vida cristiana. Es la actitud que lo invade todo y permite que las virtudes espirituales sean posibles en nosotros. Ser obedientes es una condición sin la cual no es posible avanzar en la madurez espiritual. Dedicarnos al discernimiento de las Escrituras no es una sugerencia, sino un mandato. Un mandato en respuesta a la necesidad del creyente para, estando apercibidos, saber obedecer. Cuando usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual y se hace más útil en las manos de Dios. La funcionalidad de la enseñanza bíblica recae en la acción, en hacer algo, obediencia absoluta en base a lo que nos ha sido revelado. Por el contrario, desobedecer solo acarrea resultados inevitables de juicio y condenación. Y prestemos mucha atención porque la Biblia es explícita en que se requiere una obediencia absoluta. Por lo tanto, obedecer a medias es desobediencia. Los discípulos de Jesús no eran discípulos a medias. La fe no funciona a medias. Un corazón a medias no es corazón. No existe la salvación a medias. El siervo que solo hace las cosas a medias no es siervo y por lo tanto no es apto para entrar al reino de los cielos. Jesús profundiza sobre esta enseñanza a través de la parábola de los talentos, donde en medio de un relato bastante gráfico e impactante, nos exhorta a estar dispuestos, a comprometernos de manera total atendiendo su llamado. Leemos entonces en el libro de Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 30 que dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En las Escrituras encontramos constantemente el llamado a obedecer diligentemente, teniendo vidas en sujeción comprometidas con la obra de Dios. Es verdad que las obras no salvan. Somos justificados por la fe, no por las obras. Pero muchos argumentan esto como pretexto para no obedecer y tener vidas espirituales mediocres, vidas sin frutos espirituales de santificación.
Efesios capítulo 2 dice que somos hechuras de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos dice a través de esta parábola que tenemos responsabilidades. Nos ha puesto a cargo de cosas. Los dos primeros hombres reconocieron el gran privilegio de servir dando lo mejor de sí, recibiendo exactamente la misma recompensa por su fidelidad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En tanto que el que no hizo nada más que guardar lo que se le había dado, no dio frutos. Por lo tanto, en lugar de estar en un lugar de gozo, el versículo 30 dice, echad al siervo inútil a las tinieblas de afuera. En ese lugar no hay gozo, sino lloro y crujir de dientes. De la misma manera, muchas personas conocen a Dios. Algunas de ellas usan este privilegio espiritual y otras lo desperdician. Si usted es cristiano, tiene que vivir a la luz de Cristo, obedeciendo. Si usted dice ser cristiano y rechaza vivir bajo la luz de Cristo, entonces usted ha rechazado la luz y está en tinieblas. Usted tiene que escoger. Su posición determina su condición. La imagen de Dios en cada uno de nosotros es una evidencia de su gracia. La verdadera iglesia, que es la que está fundada en Cristo y que vive según su ejemplo, sirviendo a los demás, se compone de corazones compasivos que viven respondiendo a la verdad demandante y profunda de las Escrituras. Aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios tenemos el sentir que hubo en Cristo y vivimos como con Él en forma de siervos, considerando la obediencia a Dios de un valor más alto que nuestros propios intereses personales. A continuación, hemos preparado una importante enseñanza sobre las parábolas de los talentos. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Una de las grandes distorsiones del mundo cristiano al presente es entender que la vida cristiana es una vida de bendiciones. Una vida donde somos introducidos para recibir el cuidado providencial de Dios, la provisión material y los recursos más allá de lo que necesitamos como un premio para nuestra vida. La vida cristiana no está nunca asociada con bendiciones. El mensaje del Evangelio no nos permite nunca un camino fácil, sencillo, sino nos dice que es entrar por una puerta estrecha, transitar una senda angosta, caminar cargando una cruz. Somos llamados no a vivir una vida de éxito humano, sino somos llamados a vivir una vida conforme al modelo de Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si Él vino con este modelo, nosotros, sus discípulos, aquellos que queremos seguir su camino, tenemos el mismo camino, un camino de servicio. Y esto es lo que es el mensaje de la Biblia constantemente para cada uno de aquellos que recibimos el llamado de Dios y queremos comprometernos con Él. Es poner la mano en el arado, trabajar en los campos del Señor, en la obra de Dios, servirles. Somos salvos no para quedarnos mirando al cielo, contemplando las situaciones, sino que somos salvos para servir a Cristo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Salvos y hechos siervos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice el apóstol Pedro, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, libres como siervos de Dios. El apóstol Pablo, a los Filipenses capítulo 2, versículos 11 y 13, nos hace este llamado que conocemos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La vida cristiana es una vida de servicio a Dios, de un servicio fiel, de un servicio abnegado.
Por eso cuando entramos en esta parábola de los 10 talentos, el Señor Jesús está dando una respuesta a una pregunta que se había formulado ya anteriormente en el capítulo 24 de Mateo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo que cumple con estas expectativas de Dios? El apóstol Juan, en una de sus epístolas, en su tercera epístola, nos da un ejemplo de un cristiano fiel, cuando habla de aquel creyente, Gallo, y dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y le dice a este creyente, amado, fielmente te conduces, eres fiel cuando prestas algún servicio a los hermanos, cuando estás sirviendo. Esta es la fidelidad de aquellos que atienden en los encargos recibidos por el Señor, aquellos que están siendo fieles en el servicio. Mi pregunta es, ¿estoy siendo fiel al Dios que espero? Por eso esta parábola nos va a hablar de fidelidad a los encargos recibidos. Y nos vamos a encontrar con 3 escenas en esta parábola. Por un momento, el lugar del reparto, donde el Señor encarga una comisión a sus siervos. En segundo lugar, las reacciones como cada uno actúa. Y en tercer lugar, la confrontación y el reencuentro. La primera escena es esta del reparto. Y aquí nos encontramos que la parábola nos presenta a un hombre muy rico. Un hombre muy rico que lo vemos en los recursos que pone al alcance de cada uno de sus siervos. En esta parábola se nos habla de talentos. El talento era una moneda de curso legal en aquella época que equivalía a unos 6.000 denarios. Para que nos hagamos cuenta de la magnitud de lo que era un talento, es que un denario era el salario de un trabajador durante un día, un denario. 6.000 denarios sería el equivalente a 20 años de trabajo. Es decir, cada talento era el equivalente a lo que una persona trabajando todos los días durante 20 años podía haber reunido sin gastar nada. Con lo cual tenemos ahí que está exponiendo 8 denarios, el equivalente a 160 años de trabajo. Es una fortuna, ¿verdad? Actualicémoslo en cuentas. Pero también esta historia nos lleva a una segunda idea, y es que el amo no era irresponsable. Arriesgó lo suyo, arriesgó una gran fortuna, la puso en manos de sus siervos con confianza, confió en ellos, pero no irresponsable. Nos dice que a cada uno, de acuerdo a sus capacidades. Versículo 15. En un sentido le estaba poniendo en la administración de lo poco, para saber su fidelidad. Por eso no da a todos la misma cantidad. A uno da 5, a otro da 2, a otro da 1. Consciente de las capacidades y valorar si realmente estaban capacitados para riesgos mayores. Un amo abundante, generoso, desprendido, sabio también. En segundo lugar, esta parábola nos llama a la reacción. ¿Cómo actúa cada ser humano, cada siervo con los encargos recibidos? ¿Cómo trabajamos nosotros con los encargos que vamos a ser recibidos? Y es con esto con lo que la parábola nos quiere confrontar. ¿Cómo actuamos cuando se nos delega un ejercicio de confianza? El primer y segundo siervo nos dice en versículos 16 y 17 que fueron responsables con la tarea, actuando de acuerdo a sus fuerzas, a sus capacidades y a sus valores. Y nos dice ahí varios verbos que nos hablan de sus actitudes. Negociaron. Es un verbo que nos habla de trabajar para poner en uso los recursos entregados para que estos produjesen un beneficio para el amo. No se quedaron pasivos, sedentarios, contemplando, sino que estaban esforzándose en servir al amo, aunque éste no les veía. Aunque aparentemente el amo no estaba delante, ellos sí eran fieles en la administración. Por tanto, como resultado, ganaron e hicieron. Ejecutaron las acciones que redundaron en un beneficio para su amo. Los réditos no fueron resultado de casualidad o azar, sino que fue el resultado de un compromiso y de un servicio fiel con su amo. Aunque éste no les veía, aunque no tuvieran el éxito que pensaban, fueron fieles. ¿Qué pasa con el tercer siervo? Versículo 18. El tercer siervo fue infiel a su tarea. Fue irresponsable. Se llenó de excusas, cambió las prioridades y se engañó a sí mismo. Y aquí los verbos ya cambian, porque nos habla de este siervo en términos de haberse apartado, haberse alejado de su lugar y responsabilidad. Se fue a buscar lo suyo propio, su camino, sus ideales, su realización,
El amo no estaba delante, el amo tardaba en venir, entonces él comenzó a solucionar sus cosas, a arreglar sus problemas, y ya cuando llegase el amo, cuando estuviese cerca, vería cómo atendería las cosas del amo. ¿Sabes? En muchas ocasiones nuestra vida cristiana está en esta misma onda de este tercer siervo. El llamado cristiano que recibimos es a buscar primero las cosas de Dios, pero ¿cuántas veces, teniendo por tardanza el regreso del amo, de nuestro Señor, nos alejamos de la responsabilidad para ocuparnos de nuestras casas, de nuestras cosas, de nuestros recursos, de nuestros ideales, pensando en las cosas de aquí más que en las de la eternidad? Cada uno apartado por su propio camino, en pos de nuestros ideales, de nuestros sueños. Y esta es una de las imágenes claras de un hombre infiel y pecador. Isaías 53 nos habla de aquel que cada cual se apartó por su camino, dejando de lado la obra de Dios. Este siervo no solo se apartó, sino que escondió. Se mantuvo en lo secreto, se ocultó. Y esto sí que va muy a luz con lo que es la experiencia cristiana del presente. Experiencia donde en muchas ocasiones buscamos las bendiciones de Dios, que Dios nos dé esos talentos de riqueza y de bendición para nuestro camino, pero ahora la verdad vivimos una fe privada, una fe en secreto, una fe de no identificarse con el amo, sino que nos escondemos de las responsabilidades. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo en Dios, pero con mis puntualizaciones. Y ya cuando el amo regrese ya veremos cómo ajustamos cuenta. ¿Cuál es el resultado de una actitud así? Actitud infiel e irresponsable. El resultado: no produjo ningún fruto. Su vida estaba exactamente igual que cuando se fue el amo. Cuando éste regresó, no había cambiado, no se había manifestado nada más que lo que había: vanidad y vacío. Por eso, al final la parábola nos llega a un punto extremo. Versículos 19 a 28. ¿Cómo actuamos aquí? Todos somos libres de elegir. Si somos fieles, infieles. Si somos responsables con las tareas o estamos ocupados con nuestros quehaceres. El problema es que después de mucho tiempo, dicen estos textos, versículo 19, el amo regresa. Y ahora es la hora de ver quién es el siervo fiel y prudente. Es tiempo de hacer recuento. Y vamos a encontrarnos con los dos primeros siervos que van a dar un paso al frente con sus resultados. Y se nos habla de ellos que son buenos. Van a escuchar del Señor: buen siervo y fiel, buenos en carácter, en constitución, que son beneficiosos en sus efectos, fieles porque son dignos de confianza, confiables, produjeron gozo y recibieron confianza. El siervo fiel es aquel que utiliza los recursos entregados por el amo para servirle, aunque éste no esté presente, aunque éste no le ve, para cumplir con el encargo recibido. Este siervo produce gozo al Señor, pero al mismo tiempo disfruta del gozo del Señor. Ahora, ¿qué ocurrió con el tercero? Pues el tercero, cuando llega el amo después de mucho tiempo, se excusó con sus engaños, con sus escondrijos. Conocía cosas del amo, pero no conocía a su amo. No estaba comprometido con él. Era una persona que no estaba convencida de su relación con el amo. Una persona que no quería seguir al amo. Una persona que no había puesto su mano en el compromiso con el arado de las cosas de su amo, sino que estaba más pendiente de sus ambiciones, de sus bendiciones, que de la gloria del amo. Miente. Miente porque empieza a decir: mira, es que sé que tú no vas a demandar más de lo que puedo. Cuando, como decíamos hace un momento, el amo entregó a cada uno conforme a sus capacidades. No le iba a demandar más de lo que podía, iba a demandarle conforme a lo que podía. Por eso solo le entregó un talento. Y trató con cada uno, el amo, según sus fuerzas y posibilidades, no demandaba imposibles. Dios, del mismo modo, a cada uno de nosotros nos capacita. Y cada vez que nos escondemos tras excusas, complejos, hacemos a Dios mentiroso, pues Él ha dicho que nos ha dado a cada uno espíritu de poder, de dominio propio, de valor. Claro que yo no puedo hacer muchas cosas, pero quien obra es el Espíritu de Dios por medio de cada uno de nosotros. Y este siervo se esconde sobre una excusa final: tuve miedo.
¿Te acuerdas de la historia de Jonás huyendo de Dios? Huyendo del encargo de Dios. Jonás, por miedo, por cobardía, porque no quería la bendición de Dios para el pueblo de Nínive. Y de nuevo aquí nos encontramos a un hombre que tuvo miedo, que se escondió de Dios. Y aquí encontramos una respuesta aleccionadora. Si para los dos primeros siervos encontramos esas palabras que a todos nos gustaría recibir al llegar delante del amo, buen siervo y fiel, aquí las palabras son contundentes. Se nos califica como malo, como negligente, como aquel que causa dolor y tristeza, como aquel que causa molestia, encogimiento, que no se puede confiar en él, que solamente genera conflictos. Y se le confronta con su conocimiento. El siervo había dicho, sabía. Y el Señor le responde, sabías. Sabías, pero hay un término que a veces en el juego de las traducciones hemos perdido. Porque en griego usan dos vocablos distintos. El Señor está usando el término oída, que habla de un conocimiento pleno y absoluto. Sin embargo, el siervo había dicho, sabía, con el término ginosco, que habla de un conocimiento incipiente, lleno de lagunas y dudas. ¿Tenías dudas? ¿Por qué? Dios le está diciendo que todo lo que necesitaba para la administración de sus recursos para la vida, lo que su amo esperaba de él, lo sabía y estaba a su disposición. Y si no tenía este conocimiento pleno es porque él había sido negligente, dejado, apático en el cumplir con sus responsabilidades. No había excusa de ignorancia. Lo que de Dios se conoce, se ha dado a conocer a toda la humanidad. Dice el apóstol Pablo, de modo que ningún ser humano delante de Dios tiene excusa de no sabía. Fuiste negligente, le dice el amo, porque debías haber puesto las manos en el arado que preparé para ti, y no lo hiciste. ¿Sabes? Dios nos ha dejado todo cuanto debemos saber para servirle. Nos ha dejado los recursos y llamados y motivaciones expresados en su palabra. Y si decimos que no conocemos parte del camino de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, es porque no hemos abierto la palabra de Dios, no hemos abierto la Biblia. Es porque hemos dejado la palabra de Dios aparcada en estantes, en rincones, y no la hemos puesto por práctica en nuestra vida. El Señor nos dice, abre la palabra, léela, medítala, y yo te mostraré el camino. Este fue un siervo negligente. ¿Y cuántas veces nosotros por pereza caemos en la negligencia de no atender a la voz de Dios? De nuevo, cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. No conforme a lo que otros hacen, sino conforme a las capacidades y recursos que cada uno tenemos. Cada uno conforme a nuestras fuerzas, pero todos tenemos que servir. Y cuando no lo hacemos, cuando no cumplimos, estamos siendo negligentes ante el llamado. Por eso cuando llegamos a considerar esta parábola hay varias lecciones que deben de quedar en nuestra mente y corazón. En primer lugar, una lección es que tenemos que entender que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, tiempo, vida, recursos, salud, enfermedad, debilidad, flaqueza, todo pertenece a Dios. Nosotros somos depositarios de sus bienes. Y yo no puedo entender la tremenda confianza que Dios deposita en mí o en cada uno de nosotros para depositar todo el tesoro de su gracia, el mensaje de salvación en vasijas de barro, vasijas pobres, vasijas llenas de todo tipo de imperfecciones. Dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Realmente no somos nosotros los que tenemos poder, es Dios obrando a través de nosotros. Y no podemos gloriarnos nunca de lo que Dios hace en nosotros, sino gloriarnos solamente de Él, porque es su poder, es su nombre y nunca nosotros. A nosotros en muchas ocasiones cuando tenemos una joya o algo de mucho valor, le preparamos un envoltorio precioso. Sin embargo, Dios me escoge a mí, te escoge a ti, para anunciar el Evangelio de la gracia. Somos solo contenedores. Ninguna gloria en nosotros, solo en Cristo. Toda gloria sea para Dios. Pero en segundo lugar, todos nosotros, llenos de imperfecciones, sin atractivo, somos capacitados para servir. No en base a nuestras capacidades y cualidades, sino en base al poder de Dios que obra en nosotros. Cada uno en un lugar, cada uno con unas capacidades, pero todos llamados a servir. No todos podemos hacer lo mismo. No todos tenemos las mismas fuerzas, visión o capacidad.
pero todos tenemos la responsabilidad de aportar nuestro granito de arena en la casa de Dios para construir y no destruir. De nuestro servicio en la obra de Dios se nos demandarán cuentas. ¿Sientes que estás haciendo todo lo necesario con los dones que se te han encomendado? ¿O los estás escondiendo porque no sabes, no crees que valgas, no puedes? De todo se te demandarán cuentas y se me darán cuentas. Todo. Por eso tenemos que entender de esta parábola que todo lo que hacemos debe de ser hecho en perspectiva de que un día tendremos que rendir cuentas. Bueno o malo delante del Señor. Por eso yo me hago una reflexión al considerar esta parábola. Y una reflexión sobre el concepto del pecado. Porque muchas veces hablamos del pecado en términos de actitudes nocivas y negligentes de maldad, inmoralidad, una ética corrompida. Pero pecado no es solo cometer actos malos, también es la omisión de atender a las responsabilidades recibidas. Hemos sido llamados a servir. Cuando somos infieles con este encargo de ocuparnos de los quehaceres en la obra de Dios, estamos cometiendo pecado. Y este es el reto de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Santiago 4:17 nos dice, al que sabe, al que se le ha informado de lo que es bueno, de lo que Dios espera de él y no lo hace, le es pecado. Sabes, sé lo que Dios espera de mí. ¿Sabes lo que Dios espera de ti? ¿Sabes lo que Dios espera de tu compromiso con su casa y con su obra? Nos ha llamado a congregarnos y a no dejar de hacerlo. Con sus cosas, con su testimonio. Nos ha llamado a servirnos los unos a los otros. Nos ha llamado a dar testimonio a las naciones hasta que Él venga. Pero en muchas ocasiones hacemos lo que nosotros creemos y no lo que Él nos demanda. Tenemos miedo de defraudar a los hombres de lo que dirán y no tememos a Dios. Cuidado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, y el pecado acecha al que no pone su mano en el arado del compromiso, para seguir viviendo en la comodidad de lo que él cree. Cuidado. ¿Sabes? Porque Dios nos lo dice, que debemos de conocer la verdad para no ser engañados. Debemos conocer toda su revelación, porque es en ella que conoceremos lo que espera de nosotros. Pero sin embargo tenemos pereza para abrir y estudiar la palabra de Dios. Pereza cada vez que hay una predicación que nos resulta tediosa y pesada, teniendo pereza porque queremos oír lo que nos agrada y no lo que nos reta. El que sabe hacer lo bueno y que Dios espera que conozcamos todo su camino y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes? Porque Dios nos lo dice, que debemos velar en oración para no ser tentados. Pero no tenemos tiempo, porque los compromisos de la vida nos absorben y nos llenan, y porque no me gustan estos modelos, o no me gusta cómo ora fulanito o menganito, y me encierro en mi mundo y oro yo solo a solas, pero no me involucro con el pueblo de Dios. ¿Sabes? Y no lo haces. Te es pecado. Sabes que tienes que apoyarte en la familia de la fe y apoyar a otros, pero tienes otras cosas más importantes que hacer que esforzarte por congregarte, más allá de lo socialmente aceptado. Y a veces sí, yo voy el domingo a la iglesia, pero el resto de la semana, ¿qué? ¿Formo parte de la iglesia, del pueblo de Dios? No, la vida de iglesia no es acudir a una reunión, un tiempo ahí, sino ser parte activa, sirviendo a Dios y a los hermanos en medio de los tiempos, esforzándome y dando lo mejor de mí, cada día que está en mis fuerzas hacerlo. ¿Sabes que tienes que llenar tu vida del aceite del Espíritu? ¿Sabes que tienes que estar constantemente velando para ser un luminar en medio de este tiempo? Pero empiezas a pensar, bueno, ya mañana lo haré. No, el reto del Evangelio es que entre tanto se dice hoy es el día en que tengo que reflejar. ¿Recuerdas las palabras de Juan a aquel creyente fiel? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Estás sirviendo a los hermanos? Poco después, en este mismo capítulo 24, el Señor va a hablarnos de cómo le servimos y va a decirnos, confrontarnos con esta realidad de muchos que les dirá, mira, nunca os conocí porque estuve hambriento, sediento y no me ayudasteis. Y se les dirá, ¿cómo que no te ayudamos?
Y les dirá, mira, cuando no lo hicisteis a vuestros hermanos, cuando no lo hiciste a las personas que te rodeaban, a las personas que pasaban necesidad en tu mundo, a mí no lo hiciste. ¿Sabes? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los que te rodean, a tus hermanos, conocidos y desconocidos. ¿Estás haciendo lo que debes para tu Señor? ¿Estás haciendo más o menos de lo que Dios merece de ti? Creo que llega el tiempo en que debemos dejar de lado lo que conocemos, lo que nos hemos aprendido como recursos mentales, y empezar a asumir el compromiso de dar todo, con excelencia, al Señor. No te acuerdes de Dios en tu necesidad. Obedécele en todo tiempo. Sé un testimonio fiel de Dios. Si Dios hoy tiene que susurrarte a tu oído, ¿qué te diría? ¿Qué me diría? ¿Buen siervo y fiel? O quizás al contemplar nuestra vida y ver la contabilidad, hay cosas que no agradan a Dios de cómo estamos administrando el tiempo y las oportunidades que Él nos da delante de su presencia. Hoy es un día para reflexionar. Dios te ha capacitado para servirle. ¿Estás sirviéndole? ¿Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos? ¿Sirves a Dios cuando sirves a tu prójimo? Cuando le restauras, cuando le levantas, no cuando le hundes. Cuando facilitas el camino para que se acerque a Dios, no cuando pones impedimentos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino para servir. Y yo y tú somos llamados a imitar. Debemos ser siervos y no señores en la casa de Dios. Que Dios te bendiga en este tiempo y escoge la mejor parte. Pon tu mano en el arado y permanece fiel a Cristo. Talentos mi don.
que se presentan delante de nosotros, ¿verdad? Retos a ser fieles, a trabajar, a involucrarnos en la obra de Dios, a no quedarnos tras las excusas, como Moisés quiso poner excusas delante de Dios que le llamaba a liderar el pueblo. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita, no nos deja huérfanos, no nos deja solos, sino que derrama su espíritu, su presencia y sus recursos para capacitarnos en la tarea. No digas, no sé, sino di, Señor, si tú quieres, úsame, aquí estoy. Porque no somos nosotros los que hacemos la obra. Nosotros somos solo meras herramientas en manos del gran constructor, que es nuestro Dios. Y Él sí sabe cómo usarnos a cada uno de nosotros. No seamos impedimentos. Por eso vamos a pedirle en este día al Señor que nos ayude a ser dóciles en sus manos, para que realmente cuando Él llegue a pedir cuentas, pueda decir de ti y pueda decir de mí, buen siervo y fiel. No perfectos, porque no lo somos. Llenos de imperfecciones, de fealdad, de falta de atractivo, como vasijas de barro que somos. Muy frágiles y a veces resquebrajados por los golpes de la vida. Pero fieles, porque le damos la prioridad al Señor. Porque confiamos en Él, porque volvemos constantemente a Él para que nos restaure, para que nos vuelva a usar. Y a veces somos resquebrajados por la vida, pero mira, Señor, aquí están mis pedazos, úsalos de nuevo. No tengo mucho más. Y el Señor nos usa, porque Él quiere usarnos. Por eso hoy es el día de volver y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Quiero ser un instrumento en tus manos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos use en este día. Gracias, Padre, porque nos has llamado a una tarea sublime. Somos vasos de barro llenos de fragilidad, de grietas, muchas veces rotos y quebrados por el pecado, por las malas decisiones, por los golpes de esta vida. Pero Señor, sabemos que incluso estas piezas resquebrajadas y llenas de imperfecciones tú las puedes usar para tu gloria. Pero Señor, nos ponemos ante ti y en este día te decimos, Señor, úsame, úsanos. Úsanos como instrumentos de bendición. Úsanos para ayudar a los que nos rodean. Úsanos para reflejar tu amor y tu gloria en medio de esta sociedad. Dirígenos, Señor. Y que no seamos necios de quedarnos en vidas contemplativas, expectantes, sino que pongamos todo lo que tú nos has dado, tiempo, recursos, vida, en tus manos, para que sean usados por ti, para la gloria de tu nombre. Señor, en este día, que toda la gloria sea para ti, y que seas tú el que estés obrando, para llevarnos a un mayor compromiso con tu obra. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.